Vamos a hablar el día de hoy acerca del sistema respiratorio, ¿ya? ¿Por qué es importante conocer la fisiología del aparato respiratorio desde el punto de vista aplicado, no solamente desde el punto de vista de entenderlo teóricamente, sino que cuáles son las aplicaciones que tiene realmente entender el funcionamiento del sistema respiratorio? Uno, que es re importante, ¿no es cierto?, entender su funcionamiento para poder explicar muchas veces cuáles son las razones por las cuales muchas enfermedades respiratorias se presentan desde el punto de vista clínico, ¿ya? Es decir, cuando existe un proceso que no necesariamente puede estar relacionado o asociado al sistema respiratorio, sino que en otros sistemas se expresa en el sistema respiratorio, ¿ya? En algún caso, por ejemplo, si nosotros no entendemos cómo funciona el sistema respiratorio, difícilmente podemos entender por qué en el caso de una neumonía el animal tiene un incremento de la frecuencia respiratoria o un incremento de su volumen inspiratorio o, por ejemplo, que sus mucosas se van a colocar cianóticas, es decir, que sus mucosas se van a colocar de color azul, ¿ya? O por otra parte, cómo el sistema respiratorio, frente a otro tipo de enfermedades que no necesariamente están alojados en el sistema respiratorio, pueden desencadenar, ¿no es cierto?, una respuesta por parte de este sistema para tratar de compensar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de una acidosis ruminal en un bovino, que está asociado con una acidosis metabólica, ¿ya? Durante, como se llama, una acidosis metabólica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a suceder? Que normalmente el sistema respiratorio también responde para tratar de mantener un equilibrio ácido-básico, ¿ya? De igual manera, entender cómo funciona el sistema respiratorio es fundamental, principalmente desde el punto de vista quirúrgico anestésico, ¿ya? Pues muchas veces nosotros lo que hacemos es administrar una serie de fármacos que intervienen y deprimen al sistema respiratorio, ¿ya? Por lo tanto, o como consecuencia, es fundamental que nosotros entendamos cuál es las consecuencias que tiene, por ejemplo, la anestesia sobre el sistema respiratorio en vista de evitar cualquier tipo de complicación anestésica o posanestésica, ¿ya? Y por otra parte, también es fundamental el entender el sistema respiratorio desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio, principalmente lo que se refiere con animales que desempeñan este tipo de actividades, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los equinos, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que son animales que una de sus principales funciones es realizar actividades deportivas y como consecuencia nosotros el adecuado manejo de la fisiología del respiratorio nos permite entender cuáles son las adaptaciones que tiene el sistema respiratorio frente al ejercicio. Y de manera tal de que muchas veces los programas de entrenamiento que una persona o que nosotros mismos destinamos, ver si realmente están ejerciendo un efecto beneficioso desde el punto de vista de esta adaptación que debería tener el sistema respiratorio, ¿ya? Ok. Ok, entonces ya esta diapositiva la habíamos visto en la presentación anterior y habíamos indicado que la función del sistema respiratorio son varias, ¿ya? Por una parte tenemos la termorregulación, pues el sistema respiratorio, o a través del sistema respiratorio, nosotros podemos perder temperatura, ¿ya? De manera tal de que cuando incremente la temperatura interna, sea una vía mediante la cual el organismo pueda disipar calor hacia el medio externo, ¿ya? Depende también de las especies, pero utilizan diferentes mecanismos, ¿ya? Otras, por ejemplo, como igual que el caballo, utilizan la transpiración, por ejemplo, en el caso de los perros utilizan el jadeo, ¿no es cierto?,
que es principalmente una vía respiratoria para eliminar calor hacia el medio ambiente externo. Y así sucesivamente, cada una de las especies tiene diferentes mecanismos, pero en general la gran mayoría utilizan esta vía para termorregular, ¿no es cierto?, la temperatura. Por otra parte, también, como les había indicado, otra función fundamental que cumple el sistema respiratorio es colaborar, ¿no es cierto?, con el equilibrio ácido-básico. Como vimos en las diapositivas de la clase anterior, no solamente los tampones o los buffers, ¿no es cierto?, permiten mantener el pH sanguíneo, ¿no es cierto?, dentro de un rango fisiológico, sino que existen dos sistemas, uno de ellos, ¿no es cierto?, el sistema respiratorio, que puede reaccionar, ¿no es cierto?, frente a un cambio ácido básico, eliminando, ¿no es cierto?, un ácido volátil como es el CO2 hacia el medio ambiente externo. Eso posteriormente lo comprenderemos mucho mejor cuando hablemos acerca de intercambio de gases en la presentación 3. Y por otra parte, ¿no es cierto?, el intercambio de gases, que es fundamental y es una de las principales funciones que cumple el sistema respiratorio, que es llevar el oxígeno del medio ambiente externo, ¿ya?, captarlo a través de los alvéolos hacia la circulación pulmonar, y posteriormente el sistema circulatorio se encarga, ¿no es cierto?, de transportar este oxígeno, ¿no es cierto?, hacia los tejidos periféricos, donde va a ser ocupado en los procesos metabólicos normales de cada una de las células. No obstante, también el sistema respiratorio recibe de los tejidos periféricos CO2, que es producido durante el metabolismo, ¿no es cierto?, que es transportado a través del sistema circulatorio a la circulación pulmonar, y posteriormente el CO2 es transportado desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos para ser eliminado hacia el medio ambiente externo, ¿ya? Esa es más o menos la vuelta que tiene que existir. Bueno, esto ya lo habrán leído en la lectura que les envié. Un poco vamos a recordar un poco de la estructura, que eso ya lo vieron seguramente también en anatomía, pero que es importante tener en consideración un poco de la diferenciación no tanto anatómica pura, sino que desde el punto de vista anatómico funcional, ¿ya? La estructura del sistema respiratorio, en general, ¿no es cierto?, ustedes saben, está compuesto por los pulmones y las vías aéreas, ¿ya? Los pulmones, principalmente, ¿no es cierto?, el pulmón en sí contiene una serie de tejido, un parénquima que contiene tejido elástico, ¿no es cierto?, que inclusive le da las características al pulmón de ser una estructura bastante flexible, elástica, ¿ya?, que normalmente, ¿no es cierto?, cuando se encuentra dentro de la caja torácica, está expandido, ¿ya? Está expandido, es decir, está estirado, ¿ya? Producto de una presión negativa que se genera dentro de la caja torácica. Eso posteriormente también lo veremos cuando hablaremos de la mecánica de la respiración. Pero para entenderlo, y principalmente desde el punto de vista estructural, hay que entender que el pulmón, el parénquima pulmonar, contiene una gran cantidad de tejido elástico, ¿ya?, que le da esa característica. Es decir, que cuando nosotros sacamos los pulmones de la caja torácica, estos se van a colapsar, es decir, van a llegar a su tamaño mínimo, ¿no es cierto? Es igual o similar a lo que sucede con una liga o con un elástico, ¿no es cierto?, que podríamos hacer la asimilación de que cuando el elástico está dentro de la caja torácica, el elástico está estirado. Sin embargo, si nosotros sacamos el elástico de la caja torácica, ¿no es cierto?, y lo soltamos, simplemente se reduce a su tamaño de inicio. Ok, y de ahí adicionalmente, el sistema respiratorio también posee las vías aéreas, ¿ya? Y las vías aéreas están subdivididas en dos zonas, ¿ya? En las vías o zonas de conducción y las vías o zonas de respiración o zonas respiratorias. Esto es fundamental entenderlo, pues en las zonas de conducción o las zonas de conducción son vías que permiten únicamente el transporte de aire desde el medio ambiente externo hacia las zonas respiratorias. Es decir,
que las zonas de conducción o las vías de conducción son únicamente vías de transporte, pero no así vías de intercambio gaseoso, es decir, en la nariz, en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos, ¿no es cierto? No existe intercambio gaseoso, ¿ya? Únicamente existe transporte de aire desde el medio ambiente externo hacia las zonas respiratorias, ¿ya? En cambio, las zonas respiratorias son parte de las vías aéreas en donde sí ocurre el intercambio gaseoso, es decir, donde sí ocurre el intercambio de oxígeno y CO2 en estas áreas, ¿ya? Podemos hacer una asimilación con lo que sucede con el caso del sistema circulatorio, ¿ya? El sistema circulatorio está compuesto por arterias, arteriolas, posteriormente en capilares y posteriormente vénulas y venas, ¿cierto? Podemos decir, ¿no es cierto?, que las zonas de conducción del sistema respiratorio, donde no va a existir intercambio de fluidos o sustancias nutritivas para el tejido periférico, son justamente las arterias y arteriolas. En cambio, en los capilares sí existe intercambio, ¿no es cierto?, de sustancias, ¿ya? Oxígeno, CO2, agua, nutrientes, ¿no es cierto?, de lo mismo que sucedería en el caso de las zonas respiratorias, ejemplificando lo que son los alvéolos, donde sí existe intercambio. Ok, entonces las zonas de conducción, vamos a hablar únicamente de ellas, no solamente cumplen con la función de llevar aire desde el medio ambiente externo hasta las zonas respiratorias, sino que también cumple otras funciones importantes, ¿ya? Que es humidificar y filtrar el aire que ingresa a la región de intercambio gaseoso o zona respiratoria. Es decir, nosotros tenemos que tener en consideración que el aire, ¿no es cierto?, está compuesto por una serie de gases, oxígeno, nitrógeno, ¿no es cierto?, otros gases más, ¿no es cierto?, pero en el aire también existen partículas que pueden estar en suspensión, ¿ya? Y lógicamente estas partículas tienen que ser eliminadas del sistema respiratorio. Y justamente en la zona de conducción existe un epitelio ciliado, ¿no es cierto?, que puede, ¿no es cierto?, eliminar, ¿cierto?, estas partículas, dependiendo del tamaño, eliminarlas hacia las vías respiratorias altas o ser eliminadas, ¿no es cierto?, a través de la nariz, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las zonas de desde dónde nosotros consideramos zonas de conducción? Desde la nariz, los conductos nasales, lógicamente porque existen dos, ¿no es cierto?, que están separados por un septum, el septum nasal. Posteriormente ingresan a una zona que es común para el sistema respiratorio y el sistema digestivo, que en este caso sería la nasofaringe. Posteriormente pasan a la laringe, la tráquea posteriormente se abre en bronquios, los bronquios posteriormente se subdividen en bronquiolos de diferentes grados y posteriormente terminan en los bronquiolos terminales. Todas estas estructuras componen la zona de conducción, que lógicamente, como les indiqué, lo que hacen es llevar aire desde el medio ambiente externo hasta las zonas respiratorias. Pero a su vez lo que hace también es humidificar el aire, ¿ya? Porque ustedes entenderán, ¿no es cierto?, que el aire que se encuentra externamente no es 100%, no se encuentra al 100% de humedad, sino que muchas veces está en diferentes porcentajes de humedad y por lo tanto es fundamental que el aire se humidifique de manera tal de que no deseque las vías respiratorias, principalmente las zonas respiratorias, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ingresa el aire, es filtrado a través de un mucus y los cilios respiratorios y a su vez también a medida que va ingresando dentro de las zonas de conducción, la zona de conducción lo que hace es humidificarlo, es decir, lleva a este aire a un 100% de humedad, de manera tal de que a medida que vaya ingresando dentro de las vías respiratorias más bajas, el aire no deseque estas áreas que son bastante delicadas desde el punto de vista de la humedad, ¿ya? Entonces tenemos transporte de aire
dentro y fuera de las zonas respiratorias, humidificación del aire, ¿ya? Al 100% de humedad, y filtración del aire, ¿no es cierto?, que tiene que ingresar hacia las zonas respiratorias. Ok, entonces, ¿qué es lo importante también a tener en consideración? Que las zonas de conducción están recubiertas por un epitelio. Esto seguramente lo vieron en histología, ¿ya? A mí realmente me fascina y les encuentro tremendamente elegantes, ¿no es cierto?, al epitelio respiratorio, ¿ya? Son muy bonitos y tienen funciones muy chéveres, ¿ya? Este epitelio que recubre la zona de conducción, ¿ya? Tiene, ¿no es cierto?, cada célula epitelial contiene alrededor de 200 cilios, ¿ya? Es decir, una célula en su extremo apical, ¿ya? En la parte de arriba, ¿no es cierto?, contiene estos cilios que están viendo aquí. Aquí existe un close-up o una magnificación, ¿no es cierto?, de estos cilios que realmente parece como si fuera una escoba, ¿no es cierto?, o un cepillo de escoba, ¿no es cierto?, muy denso de pelitos, ¿no es cierto?, cada uno de ellos. Y aquí también podemos ver un corte longitudinal, ¿no es cierto?, en el cual estamos observando todos los hilos que están sobre cada una de estas células. Existen 200 células y fíjense lo hermoso que son estas células desde el punto de vista de la capacidad de movimiento que tiene de estos cilios, porque cada una de ellas, cada uno de estos cilios se mueve alrededor de 1000 veces por minuto, es decir, tienen un movimiento bastante rápido, lo cual les permite generar un movimiento de las partículas o el mucus que se encuentra por sobre ellas de cerca de 200 milímetros por minuto, es decir, este epitelio permite mover, ¿no es cierto?, cerca de 2 centímetros por minuto, ¿no es cierto?, cualquier tipo de partícula hacia las vías respiratorias altas. Y de esa manera, si por ejemplo un animal que se encuentra en un galpón, ¿no es cierto?, y una persona está barriendo y levanta polvo, ¿no es cierto?, este polvo se mantiene en suspensión en el aire y el animal lo inhala, ¿no es cierto?, este aire ingresa dentro de las vías de conducción y estas partículas se van a depositar sobre los cilios y los cilios posteriormente lo que van a comenzar a hacer es llevar estas partículas desde el lugar donde se depositó la partícula hacia las vías respiratorias altas para ser eliminadas a través de las fosas nasales o de la nariz, o en algunos casos inclusive también ser deglutidos, ¿ya? Ok. Entonces, para que cumplan la función estos cilios, ¿ya? Para que puedan cumplir la función, tienen que estar recubiertos de un mucus, ¿ya? Como pueden ver aquí se encuentra el epitelio respiratorio, cada una de las células que tiene en su extremo apical, ¿no es cierto?, una serie de cilios, pero por sobre este epitelio nosotros estamos viendo una película, ¿ya? Una película de mucus. Siempre estaban moviéndose. Ya, depende mucho. La pregunta es buena porque existen factores que pueden determinar o influenciar el movimiento de los hilos. Por ejemplo, en el caso de los animales que están estabulados o animales que están siendo mantenidos en un lugar muy pequeño, ¿ya?, y en la cual la persona no se hace cargo de la adecuada limpieza del establo o del lugar donde está durmiendo el animal, ¿ya? Entonces voy a dar un ejemplo más claro en el caso de una vaca, supongamos, yo la tengo en un establo y bueno, la persona en realidad se olvida, ¿no es cierto?, de hacer el aseo. El animal lógicamente tiene que cumplir con sus funciones fisiológicas, que son varias, ¿no es cierto?, y dentro de esas está la de producción de orina, producción de feca, ¿no es cierto?, el animal defeca en el lugar y lógicamente la descomposición de estos desechos provoca la generación de una serie de gases que son dañinos desde el punto de vista del funcionamiento de los cilios, ¿ya? Por ejemplo, está el amonio, amoníaco, ¿no es cierto?, y otros tipos de gases que lo que hacen es intervenir y retrasar o inclusive paralizar el movimiento de los cilios, ¿ya? Y eso lógicamente tiene consecuencias, porque si es que los cilios no se mueven rápidamente y no generan la eliminación del mucus, y que en ese mucus existen partículas, no solamente partículas inertes, como puede ser el polvo u otras, sino que partículas que pueden ser bacterias, virus. Lógicamente las bacterias o virus que están ahí tienen mayor probabilidad
o mayor tiempo para poder invadir el epitelio respiratorio y generar enfermedad. Entonces, por eso, muchas veces las condiciones medioambientales inciden en el movimiento ciliar y posteriormente, lógicamente, en la colonización de bacterias que se encuentran en las vías respiratorias. Entonces, sí, lógicamente, este puede ser un ejemplo, no sé si eso responde a tu pregunta, pero sí existen factores y principalmente en los animales, los gases que se generan en la estabulación, ¿ya? Bueno, en el caso del mucus, como ustedes están viendo acá, vale, este mucus, ¿no es cierto?, se encuentra por sobre los cilios, ¿ya? Y ustedes, no sé si están viendo aquí, este mucus tiene dos fases. Una fase que la estoy marcando con el puntero, que es mucho más clara, y otra fase que es un poquito más oscura, ¿ya? Esta primera fase más clarita, que está en contacto directo con los cilios, se llama la fase o capa acuosa, ¿ya? Que es principalmente agua con algunas proteínas, nada más que eso. Y en cambio, por sobre esta capa acuosa, esta de acá, es la capa gel o capa gelatinosa, ¿ya? Que lógicamente la idea es que esta capa, al ser mucho más densa, cumpla con las funciones de pegar todo tipo de partícula que vaya pasando a través de la zona de conducción. Es decir, cuando un animal, ¿no es cierto?, está inhalando el aire, pasa el aire a través de sus zonas de conducción y esta capa gel va a ir atrapando, ¿no es cierto?, los distintos tipos de partículas, ¿no es cierto?, que se encuentran en el aire, de manera tal de que el aire que ingresa a las zonas respiratorias quede completamente libre de cualquier tipo de partícula y a su vez completamente humidificado, porque ¿qué es lo que va a suceder? Al contener agua, esta capa va a permitir la humidificación del aire, ¿ya? Entonces, este muco, ¿no es cierto?, cumple con funciones de lubricación, de humidificación y a su vez como un medio apropiado para el funcionamiento de los cilios. Imagínense si sería al revés, si en el caso, ¿no es cierto?, de que esta capa acuosa estuviese al revés y en vez de esta estuviese una capa gelatinosa, densa, lógicamente los cilios no podrían moverse adecuadamente. Entonces, esa capa acuosa le permite a los cilios moverse rápidamente, moverse fácilmente y les permite, ¿no es cierto?, ir desplazando este mucus hacia las vías respiratorias altas, ¿ya? De igual manera, como ya les dije, el mucus también es una trampa para aerocontaminantes, diferentes tipos de aerocontaminantes, polvo, bacterias, virus, polen, etcétera, etcétera, ¿no? También el mucus es una superficie extracelular para las inmunoglobulinas y enzimas que tienen función aquí. Acuérdense que también esta es una barrera de defensa que tiene el organismo, en donde las células, ¿no es cierto?, lo que hacen es liberar una serie de inmunoglobulinas, principalmente en las mucosas. Existe la inmunoglobulina A, que permite neutralizar agentes bacterianos o virales, ¿no es cierto?, y ser una primera barrera de defensa. Es decir, esto de aquí no solamente es agua o gel, ¿no es cierto?, sino que también contiene otros elementos como por ejemplo inmunoglobulinas que si por X motivo, ¿no es cierto?, una bacteria quiere ingresar, se va a topar en el camino de la inmunoglobulina, ¿no es cierto?, y esta lo que va a hacer es inhibir su movimiento y la colonización de esta hacia el epitelio o hacia estructuras más profundas. Y de igual manera, ¿no es cierto?, también el mucus permite la neutralización de gases, ¿ya? Los gases que les había comentado anteriormente, lógicamente hasta valores, digamos, normales. Si lógicamente una persona deja un animal una semana sin ningún tipo de limpieza, no hay mucus que lógicamente neutralice esos gases y lógicamente va a tener influencia sobre el movimiento de los cilios. Bueno, aquí rápidamente, ¿dónde se produce este mucus? Se produce principalmente en unas glándulas submucosas que están en el epitelio respiratorio, ¿no es cierto? Y también por unas células que se llaman los Glovet cells, ¿ya? Simplemente lo que hacen ellas es producir este mucus, ¿ya?, y depositarlo por sobre el epitelio ciliar.
¿De qué está compuesto el mucus? Principalmente agua, algunos electrolitos, lípidos y mucoglicoproteínas, como son las mucinas, inmunoglobulinas, albúmina, macroglobulina, aptoglobina, etcétera, etcétera, ya que cumplen funciones principalmente de defensa del aparato respiratorio. Ok, entonces, el aire, como ustedes están viendo aquí, es un medio de transporte, no solamente de gases, oxígeno, CO2, nitrógeno, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, sino que también pueden transportar partículas en el aire, ¿ya? O gases, ¿ya? También disueltos en este aire. ¿Cuáles son las principales partículas que van a estar presentes como aerosoles en el aire? Bacterias, ¿no es cierto?, virus, alergenos, polvos, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, cuando una persona está resfriada o inclusive un animal, por ejemplo, tuvimos el año pasado un brote importante de influenza equina, los virus utilizan justamente la vía aérea, ¿no es cierto?, para contaminar, para infectar, ¿no es cierto?, otro individuo y, lógicamente, el sistema respiratorio, ¿no es cierto?, puede servir de filtro o tipos de gases. Ahora, dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo o el tamaño de la partícula, cada una de ellas se va a depositar en distintas áreas de las zonas de conducción, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo en la parte inferior, ¿no es cierto?, una serie de partículas, ¿ya? Por ejemplo, un pelo, polen, células, un eritrocito, una bacteria, un virus y moléculas, y cada uno más o menos con el rango o el tamaño más o menos, ¿no es cierto?, de su grosor en micrómetros, en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un pelo, ¿no es cierto?, tiene 100 micrómetros, el polen más o menos unos 10 micrómetros, igual que una célula, un eritrocito tiene 5 micrómetros, una bacteria tiene un tamaño de 1 micrómetro, un virus de 0,1 micrómetros y moléculas en general, ¿no es cierto?, 0,1 micrómetros. Entonces podemos ver que las partículas grandes, entre 5 a 10 micrómetros, normalmente se depositan en la nariz y la laringe, ¿ya? Es decir, en nariz y laringe se van a depositar partículas grandes, como por ejemplo el polen, ¿no es cierto? Posteriormente, partículas mucho más pequeñitas, ¿ya? Como por ejemplo células o inclusive, ¿cómo se llama?, bacterias, se van a depositar en los bronquios, bronquiolos o inclusive en los alvéolos, y a partículas muy, muy, muy pequeñas, como los virus, por ejemplo, se van a depositar o se pueden depositar en alvéolos, ¿ya? Ok, no sé si es que hasta el momento existe alguna pregunta, si no, vamos a pasar a otro tema en particular que tiene relación con las zonas de conducción, que es relacionado al diámetro que tienen las vías de conducción. Entonces, no sé si existe alguna pregunta o si no pasamos a esto. Ya. ¿Pasamos o ahí sí hay pregunta? Sí, pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Hasta dónde va esa bacteria? Ah, ya, ok, verás. O sea, cuando una bacteria toma contacto con el mucus, lógicamente esta va a ingresar dentro del mucus, va a invadir el epitelio respiratorio y posteriormente lo que hace es ingresar dentro del parénquima pulmonar. Y ahí lógicamente se multiplica y genera obviamente el cuadro inflamatorio, ¿ya? Es decir, la multiplicación bacteriana acarrea lógicamente una respuesta por parte del sistema inmune, ¿no es cierto?, que acarrea inflamación del parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el parénquima, que antes era elástico, como les había dicho, se comienza a ser más compacto, ¿ya? Y pierde las capacidades de elasticidad, ¿ya? Es decir, como si de alguna otra manera este elástico se quemara, ¿no es cierto?, y ahora ya no se estira tanto, y por lo tanto eso va a tener influencias desde el punto de vista de la ventilación, porque ustedes entenderán que el pulmón tiene que ser elástico. Si no es elástico, inmediatamente no se puede expandir y no puede llenarse de aire. Y en el caso de una neumonía, el parénquima se vuelve extremadamente compacto, producto del cuadro inflamatorio, ¿ya? Entonces, principalmente las neumonías están asociadas con invasión de bacterias en el parénquima pulmonar que acarrean proceso inflamatorio y cambios estructurales
del pulmón que inhabilitan al pulmón con cumplir su función, que es que ventilar, es decir, generar intercambio gaseoso. Y por lo tanto, si no hay intercambio gaseoso, simplemente el animal va a comenzar a tener una dificultad para poder respirar. ¿Ya? No sé si eso responde. Vale. Entonces, vamos a ver, este tema de aquí que voy a hablar es súper importante. Seguramente también lo vieron un poquito también en detalle en la lectura que les envié. Y hay que tener en consideración que las zonas de conducción son como tubos, ¿ya? Son tubos, nada más que eso, son tubos de diferente diámetro, ¿ya? Lógicamente que la estructura de este tubo, ¿ya? Para ir de la parte interna a la parte más externa, por ejemplo, aquí tenemos un bronquio, ¿ya? El bronquio, en su parte más interna, está recubierto por un epitelio respiratorio que ya vimos que tiene cilios, tiene goblet cells, tiene unas glándulas mucosas, ¿no es cierto? Y posteriormente, ¿no es cierto?, tiene una capa interna y posteriormente, ¿no es cierto?, existe una zona de músculo, un músculo liso, ¿ya? Y posteriormente está una zona de cartílago, ¿ya? Es decir, el diámetro de estos tubos puede cambiar, ¿ya? Es decir, no es algo estático, sino que en realidad el diámetro de las vías aéreas es completamente dinámico y que depende mucho de la influencia que tiene el sistema autónomo sobre el músculo liso bronquial. Es decir, que el diámetro puede cambiar, es decir, el diámetro puede ser más pequeño, ¿ya? Es decir, que este tubo se estreche y por lo tanto tenga un menor diámetro, o al contrario, que este tubo se pueda dilatar y por lo tanto tenga un mayor diámetro, ¿ya? Producto, ¿no es cierto?, de la influencia que tiene el sistema autónomo sobre el músculo liso bronquial, ¿ya? Entonces, lo importante tener en consideración es que esto, ¿ya?, este diámetro, el sistema respiratorio lo utiliza por diferentes motivos. Supongamos que existe en el ambiente, ¿no es cierto?, un animal está en un lugar donde existe mucho polvo, ¿ya? Está levantando demasiado polvo y el animal está respirando ese polvo. Lógicamente no es saludable y tampoco no es bueno, ¿no es cierto?, que el animal respire una gran cantidad de aire, a pesar de que tenga este muco, ¿no es cierto?, para poder captar la gran cantidad de partículas, pero si sobrepasa esta capacidad, el sistema respiratorio lo que puede hacer es disminuir el diámetro de manera tal de que no ingrese el aire hacia zonas respiratorias más bajas, ¿ya? O al contrario, supongamos que un animal desea, por ejemplo, un caballo va a hacer ejercicio, ¿no es cierto?, y necesita ventilar mayor cantidad de áreas respiratorias. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que dilatar, tiene que ampliar el diámetro de las vías aéreas y por lo tanto eso lo ejerce el sistema autónomo, ¿ya? De manera tal que se ventile mejor, ¿ya? Entonces, el músculo liso bronquial está inervado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ya? En el caso del sistema nervioso simpático, ¿ya?, libera neurotransmisores, ¿ya?, por parte de sus terminales nerviosas, libera neurotransmisores, que en este caso es noradrenalina, norepinefrina, ¿no es cierto?, sobre el músculo liso, y esto va a condicionar la activación de unos receptores, que son los receptores beta-2 adrenérgicos, y esto que va a ocasionar la relajación del músculo liso, es decir, que los bronquios se van a dilatar, se van a ampliar, van a estar más grandes. Y eso nosotros lo conocemos como broncodilatación. Es decir, cuando un bronquio se dilata, es decir, aumenta su diámetro, nosotros lo conocemos como broncodilatación. Es decir, el sistema nervioso simpático lo que hace es generar un proceso de broncodilatación, ¿ya? ¿Vale? Al contrario de lo que sucede con el sistema nervioso parasimpático, que lo que hace es que sus terminales nerviosas liberan acetilcolina sobre el músculo liso, ¿ya?
y activan los receptores muscarínicos tipo 3 y tipo 2, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que la activación de estos receptores por parte del sistema nervioso parasimpático, por parte de la acetilcolina, genera la contracción del músculo liso y por lo tanto el diámetro de la zona de conducción se estrecha, se vuelve más pequeño y este fenómeno nosotros lo conocemos como broncoconstricción, ¿ya? Es decir, el sistema parasimpático lo que ocasiona sobre el músculo liso bronquial es que se contraiga y por lo tanto las zonas de conducción existe una broncoconstricción, ¿ya? Ok, y aquí como ustedes pueden ver, por ejemplo, esta es una imagen, ¿no es cierto?, de un bronquio, está dilatado. En cambio, en la imagen que acabo de enviar, ¿no es cierto?, ahora, nosotros podemos ver un bronquio que está en broncoconstricción. Es decir, este de aquí es una broncodilatación y aquí, en cambio, existe una broncoconstricción, ¿ya? Bueno, esto de aquí rápido nada más. Un poco, aquí está el resumen de lo que acabamos de hablar anteriormente. Tenemos sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? El sistema nervioso parasimpático y aquí tenemos al músculo liso bronquial, ¿ya? Entonces, como podemos ver, el sistema nervioso simpático, perdón, en este caso, libera en su terminal nerviosa norepinefrina y lo que hace es estimular los receptores beta del músculo liso bronquial y genera la relajación de este y por lo tanto el bronquio se dilata, es decir, se genera una broncodilatación. No solamente puede llegar la norepinefrina o neurotransmisores adrenérgicos a través de la terminal nerviosa, sino que también a través de la circulación, ¿ya? Y también generar una relajación del músculo bronquial. Y por otra parte, el sistema parasimpático, ¿no es cierto?, libera por su parte de sus terminales nerviosas acetilcolina, ¿no es cierto?, que genera activación de los receptores muscarínicos y posteriormente va a condicionar la contracción de este músculo y por lo tanto la broncoconstricción, ¿vale? Ok. ¿Claros hasta aquí? Por favor, necesito que aquí se me digan que sí están claros con respecto al tema de el diámetro de las vías aéreas, porque eso es fundamental desde el punto de vista inclusive clínico, porque nosotros también podemos intervenir de manera medicamentosa, ¿ya? Es decir, podemos utilizar medicamentos que tienen una acción parecida, por ejemplo, a la noradrenalina o norepinefrina, y por lo tanto generar una broncodilatación. Por ejemplo, no sé, seguramente alguno de ustedes sufre asma, o ojalá que no, pero si alguno de ustedes sufre asma, debe consumir o debe utilizar medicamentos que son beta-2 adrenérgicos, ¿ya? Como por ejemplo albuterol, clenbuterol, salmeterol, ¿no es cierto?, que son medicamentos que se utilizan para relajar las vías aéreas y permitir la adecuada ventilación cuando existe, lógicamente, una broncoconstricción por una alergia, ¿ya? O al contrario, también lo que podemos hacer es inhibir la acción que tiene la acetilcolina mediante, por ejemplo, un bloqueante. Por ejemplo, la atropina, ¿ya?, es un medicamento que bloquea, ¿no es cierto?, los receptores colinérgicos y por lo tanto, si un animal presenta, ¿no es cierto?, una broncoconstricción, podría utilizar atropina, ¿ya?, que es un antagonista de la acetilcolina y por lo tanto relajar las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, no sé si está claro hasta el momento el tema del diámetro de las vías aéreas. ¿Sí? ¿No? ¿Está claro o estamos todavía en clase? Sí. Ok, dime. ¿Hay pregunta o sigo? Ya dice. No. O sea, que yo conozca, no. Y lógicamente, no, o sea, tendría que ser un sintético de acetilcolina, posiblemente, pero un medicamento que genere broncoconstricción, desconozco. Realmente solamente conozco aquellos o que pueden
pueden asimilar la respuesta que tienen sobre los receptores beta 2, o otro, ser bloqueantes o antagonistas de los receptores colinérgicos, muscarínicos, ¿no? Muscarínicos en este caso. Entonces, no lo sé. Puedo buscar, pero no, estoy segurísimo que debe haber, pero no, desde el punto de vista clínico, en realidad no se ocupa, porque lógicamente, al generar una broncoconstricción por medicamentos, significaría una inhibición en la ventilación y lógicamente sería inclusive peligroso desde el punto de vista de la vida. Ok. Entonces, ahora hablemos acerca de las zonas respiratorias, ¿ya? Dice, pero me refiero a que podría ser como efecto, ¿sí? Como efecto secundario. Pucha, me pillaste. A ver, con efecto secundario, medicamento. La verdad no se me ocurre ninguno, verás. O sea, existen algunos medicamentos que se pueden ocupar, o sea, que se administran y que pueden generar, sí, interferencia en la irrigación sanguínea del pulmón. Por ejemplo, cuando son medicamentos muy oleosos que pueden generar embolismos, pero de ahí directamente como efecto adverso sobre el diámetro de la vía aérea, no estoy seguro. Seguramente como reacción alérgica en algunos casos, pero eso. Lamento no poder responderte adecuadamente a esta pregunta, pero puedo buscar, ¿vale? Bueno, ya, vale, no hay problema. Entonces ya busco eso de ahí, no te preocupes. Estás en mi lista negra, no, mentira. Ya, entonces hablemos acerca de las zonas respiratorias. Las zonas respiratorias no solamente están compuestas por alvéolos, ¿ya? Sino que también existen los bronquiolos respiratorios, que son estructuras de transición entre los bronquiolos y los alvéolos, en donde puede existir intercambio gaseoso, ¿ya? Como vemos aquí, ¿ya? Aquí, estos son los bronquiolos respiratorios. Posteriormente también tenemos los ductos alveolares, ¿ya? Que son estos, o la entrada, y los sacos alveolares o alvéolos, ¿ya? Que simplemente son casi como lo que yo generalmente siempre asimilo como un racimo de uvas, ¿ya? Entonces, digamos que las uvas son los alvéolos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el tallito que los sujeta, ¿no es cierto?, pueden ser los ductos y los bronquiolos respiratorios, en donde sí ocurre, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso. Y podemos asimilar, ¿no es cierto?, como el resto del árbol, ¿no es cierto?, como las zonas de conducción, algo así más o menos. Pero existen estas tres zonas o estas tres estructuras en donde sí existe intercambio gaseoso, es decir, aquí sí existe intercambio de oxígeno y CO2 entre el medio ambiente externo y la circulación, ¿ya? Ahora, lo interesante y lo chévere también de esta parte es que los alvéolos, existen millones de alvéolos, ¿ya? Más o menos ustedes pudieron ver en el libro, en el caso de los humanos, existen 300 millones de alvéolos, ¿ya? Y cada uno de ellos, cada alvéolo, tiene en general, ¿no es cierto?, un diámetro de 200 micrómetros, ¿ya? Bastante chiquititos, y la sumatoria de o la multiplicación, ¿no es cierto?, de este gran número de alvéolos al pequeño diámetro que posee cada uno, permite, ¿no es cierto?, que el pulmón y las zonas respiratorias tengan una gran área de difusión, ¿ya? Distinto sería, por ejemplo, fíjense en lo que sucedería si yo tengo el mismo número de alvéolos, pero que el diámetro sería mucho más grande, ¿ya? Es decir, asumamos que tuviese de 1000 micrómetros. Significaría, ¿no es cierto?, que tendría un área mucho más pequeña de difusión. Entonces, el hecho de que yo tenga un gran número, pero que cada uno de ellos sea de pequeño tamaño, hace que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, una gran área de difusión que me permite generar el intercambio de gases en esta área, ¿ya? Es decir, si es que yo abriría cada uno de estos pequeños alveolitos, ¿no es cierto?, los juntaría uno con otro, existen algunos cálculos que, por ejemplo, en el caso de los humanos, esta área sería más o menos lo que corresponde a lo que son 2 canchas de tenis, es decir, más o menos el área que
contiene, ¿no es cierto?, todos estos alvéolos. Es decir, esa es toda el área que tiene un pulmón, ¿no es cierto?, de una persona para generar el intercambio gaseoso. Se fijan que es bastante grande. Y la otra característica que permite que esta área sea un lugar apropiado para el intercambio gaseoso es que también presenta una pared extremadamente fina entre el alvéolo y el capilar. Es decir, la separación que existe entre el alvéolo y el capilar es súper chiquitita, es muy finita, ¿ya? Y eso permite que los gases que van a tener contacto entre estas dos estructuras puedan difundir muy fácilmente, ¿ya? Entonces, los alvéolos, ¿ya? Este patrón de gran número y pequeño diámetro le permite una amplia área de difusión y a su vez también la pequeña pared capilar entre el alvéolo y el capilar permite la difusión de gases extremadamente rápido y de manera eficiente, ¿ya? Inclusive esta pared es una de las más finas que existe en el organismo. Tengo unas diapositivas que vienen a continuación que van a ver realmente lo fina que es muy delicada. Y por esa razón, muchas veces hay que tener cuidado, por ejemplo, con situaciones que puedan generar un estrés pulmonar que pueda condicionar la ruptura de esta pared y, lógicamente, salida, ¿no es cierto?, o pérdida, ¿no es cierto?, de estas estructuras. Ok, ¿de qué están recubiertos los alvéolos? Los alvéolos están recubiertos por células epiteliales, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, ¿ya? Y también existen macrófagos pulmonares, es decir, no solamente el mucus, sino que en este caso existen células, ¿ya? Es decir, macrófagos que están encargados de eliminar cualquier tipo de partícula que haya sobrepasado las zonas de conducción. Entonces, supongamos que un animal, ¿no es cierto?, está en contacto con otro que está enfermo, este otro animal tose, el otro inhala, ¿no es cierto?, las bacterias que están en suspensión en el aire pasan a través de las zonas de conducción. Parte de las bacterias, supongamos un 85%, se quedan depositadas en el mucus respiratorio y un 15% ingresan hacia las zonas de respiración. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que en este caso los macrófagos van a ser la línea de defensa para eliminar las bacterias que pudieron haber sobrepasado las zonas de conducción, ¿ya? Y a su vez existen otras células que se encuentran en los alvéolos o en las zonas respiratorias, que son las neumocitos tipo 1, que son principalmente células de recubrimiento, y en cambio el neumocito tipo 2, que cumple con funciones en producir una sustancia que se llama el surfactante, que esa fue una de las preguntas que les hice. Ahora, el surfactante, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es disminuir la tensión superficial, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El alvéolo, ¿ya? Existen moléculas de agua que recubren, ¿no es cierto?, inclusive el aire que ingresa dentro de la vía respiratoria está húmedo, porque ya dijimos que el aire que ingresa por las zonas de conducción tiene que humidificarse, ¿no es cierto? Es decir, el aire ingresa con una humedad del 60% y posteriormente, a medida que va ingresando por las zonas de conducción, se humidifica al 100%, ¿ya? Llega a las zonas de conducción y esto va a hacer, ¿no es cierto?, que se depositen moléculas de agua en el alvéolo. Si las moléculas de agua, ¿no es cierto?, una molécula y otra molécula están juntas, ¿qué es lo que hacen? Van a coalescer, es decir, se van a juntar, ¿no es cierto?, y van a generar una tensión suficiente para colapsar el alvéolo. Como ustedes pudieron ver, el alvéolo es una esfera muy chiquitita y por lo tanto, si está recubierta en su interior por agua, va a generar, ¿no es cierto?, que el alvéolo se pueda colapsar. Entonces, una solución muy ingeniosa que ha desarrollado la naturaleza y el organismo, ¿no es cierto?, es producir una sustancia que se llama el surfactante. El surfactante no es otra cosa, ¿no es cierto?, que moléculas, lípidos, ¿ya?, que se interponen entre una molécula y otra de agua, es decir, la separa. Y lo que hace es disminuir la tensión superficial del agua, ¿ya? Entonces, de esa manera, los alvéolos tan chiquititos, ¿no es cierto?, disminuye su tensión
y permite que estos estén abiertos. Inclusive, también el surfactante es una sustancia fundamental durante el nacimiento. Cuando nosotros nacimos o cuando cualquier animal nace, ¿no es cierto? No animales nosotros, sino me refiero a los pacientes que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tiene que existir una sustancia que permita, ¿no es cierto?, que una vez que se dilaten las vías aéreas, estas se mantengan abiertas, y es justamente el surfactante, ¿ya? Por eso muchas veces cuando hay niños o animales prematuros, todavía los neumocitos tipo 2 no producen suficiente cantidad de surfactante, y es probable, ¿no es cierto?, que cuando nazcan ellos no puedan respirar, o cuando tratan de respirar realmente les cueste mucho porque se colapsan sus vías aéreas, principalmente las vías de respiración, y por lo tanto no se genera intercambio gaseoso, y al no existir intercambio gaseoso, lógicamente van a morir obviamente por ineficiencia en este proceso, ¿ya? Ok, y bueno, no sé si es que quedó claro esto del surfactante, de la función que cumple, del punto de vista de evitar el colapso de los alvéolos. Eso, si es que ustedes también lo leen en el Constanzo, habla acerca de la ley de Laplace, ya que seguramente creo que está en la lectura que viene ahora, pero ahí habla un poco acerca de la función que cumple justamente esta molécula en términos de evitar el colapso de estas esferas. Ok, aquí rapidito nada más. Tenemos el flujo sanguíneo pulmonar, ¿ya? A ver, aquí tenemos el corazón, ¿ya? Ustedes ya conocen el corazón, ¿no es cierto? El corazón está formado por 4 cámaras, ¿ya? 2 de esas cámaras son las aurículas, y las otras 2 cámaras son los ventrículos, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que el ventrículo, ¿no es cierto?, la aurícula derecha recibe sangre de todos los tejidos periféricos, ¿ya? Y posteriormente pasa hacia el ventrículo derecho. Posteriormente el ventrículo derecho se contrae y envía la sangre desoxigenada, que vino de los tejidos periféricos, de la sangre desoxigenada, la envía por la arteria pulmonar hacia los capilares pulmonares para tomar contacto con los alvéolos y generar la oxigenación de la sangre y eliminación de CO2 que vino a través de esta sangre, ¿ya? Posteriormente, la sangre retorna a través de la vena pulmonar hacia el circuito izquierdo, ¿ya? Pero lo interesante del pulmón es que es uno de los pocos órganos que tiene una circulación doble, es decir, la circulación que les acabo de comentar, ¿ya? Es decir, la circulación pulmonar que sale del ventrículo derecho hacia el pulmón, que permite justamente la oxigenación de la sangre, ¿ya? Pero también existe otra circulación, que es una circulación bronquial, es decir, una circulación que sale del ventrículo izquierdo, ¿ya? Perdón, del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, y que abastece de sangre oxigenada hacia los tejidos parenquimatosos y tejidos que necesitan oxígeno también por parte del pulmón, ¿ya? Entonces, tenemos una circulación pulmonar que lleva sangre desoxigenada hacia el pulmón, y tenemos una circulación bronquial que lleva sangre oxigenada para las funciones orgánicas que requiere el pulmón, ¿ya? Aquí también me quiero detener un ratito con respecto a, eso bueno, igual en tal caso lo van a ver con Gaby, con respecto a la regulación de la circulación pulmonar, ¿ya? La circulación pulmonar, el diámetro de los vasos sanguíneos pulmonares está regulado principalmente por las tensiones de oxígeno, ¿ya? Eso después también lo veremos cuando hablemos, por ejemplo, del mal de altura, ¿ya? Por ejemplo, cuando sale la sangre venosa por parte del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, ingresa a los capilares, ¿no es cierto? La arteria o las arteriolas, ¿no es cierto?, pulmonares, todas ellas están en estado de dilatación, ¿ya? Y permite el ingreso, ¿no es cierto?,
de la sangre hacia todos los sectores del pulmón. Sin embargo, el pulmón, o mejor dicho, las arteriolas pulmonares responden de una manera bastante simpática cuando existe una disminución en la presión parcial de oxígeno. Cuando disminuye la presión parcial de oxígeno, simplemente las arteriolas pulmonares se comienzan a contraer, es decir, se genera un proceso de vasoconstricción y eso va a ocasionar que no toda la sangre, ¿no es cierto?, recorra todas las zonas que están ventiladas del pulmón, es decir, solamente algunos vasos sanguíneos toman contacto con algunos alvéolos y por lo tanto disminuye la capacidad, ¿no es cierto?, de oxigenar la sangre. ¿Ya? Eso igual en tal caso lo veremos después con unos ejemplos bien particulares. Pero lo que yo quería detenerme aquí era para que ustedes entiendan que el pulmón, ¿no es cierto?, recibe o tiene una circulación pulmonar y una circulación bronquial. Bueno, en el caso de la circulación pulmonar, ¿ya? Como ustedes están viendo, aquí vemos en azul, se encuentra una arteriola, posteriormente se abre hacia los capilares, y estos capilares lo que hacen es envolver completamente los alvéolos, ¿ya? Una vez que se ha oxigenado la sangre, ¿no es cierto?, se vuelven a juntar estos capilares en pequeñas, ¿cómo se llama?, arteriolas, ¿no es cierto?, ¿ya? Arteriolas pulmonares, y posteriormente van hacia la circulación izquierda, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuevamente varios alvéolos. Aquí tenemos un alvéolo, otro alvéolo, ¿no es cierto? Podemos ver, ¿no es cierto?, que están los alvéolos recubiertos por una serie de células, que son los neumocitos tipo 1, tipo 2, y a su vez también por los macrófagos pulmonares que se encuentran acá. Y rodeando a cada uno de los alvéolos existe un montón, ¿no es cierto?, de capilares que permiten, ¿no es cierto?, el intercambio de gases entre el alvéolo y los capilares y desde el capilar, ¿no es cierto?, hacia el alvéolo, de manera tal de que se genere el intercambio de gases, el intercambio de O2 y oxígeno justamente en estos lugares de contacto entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio y pulmonar. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, lo que les indiqué, un poco la dimensión que existe, ¿no es cierto?, de esta pequeña barrera que separa la vías, el aparato circulatorio del respiratorio. Entonces aquí tenemos un capilar y dentro de este capilar lo que ustedes están viendo es aquí un eritrocito. Fíjense en el tamaño que tiene este eritrocito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí afuera, ¿no es cierto?, se encuentra el alvéolo, es decir, aquí existe el contacto entre el alvéolo y el capilar. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el endotelio y posteriormente el epitelio alveolar. Y fíjense en la pequeña barrera que existe entre los dos. Es extremadamente fina, es súper finita. Y eso permite, ¿no es cierto?, que los gases, por ejemplo el CO2 que se encuentra en los capilares, difunda rápidamente hacia el alvéolo y de igual manera el oxígeno que se encuentra en el alvéolo difunda de manera fácil, ¿no es cierto?, hacia los capilares y de esa manera la sangre se oxigene y el CO2 se puede eliminar a través de la expiración. Y lógicamente, fíjense aquí lo hermoso, ¿no es cierto?, de la red capilar que envuelve a cada uno de los alvéolos. Fíjense lo denso, lo amplio de los capilares que envuelven a cada uno. Aquí en realidad lo que se ha hecho es digerir a los alvéolos para ver únicamente la red capilar. Y se fijan aquí, fíjense en la gran cantidad de capilares que envuelven directamente al alvéolo. Es decir, es una trama bastante grande y de esa manera, ¿no es cierto?, cada uno de los alvéolos está ampliamente, ¿no es cierto?, revestido por capilares para que permita justamente la difusión de gases entre cada uno de estos dos compartimentos. Bueno, por último, porque ya creo que estamos un poquito de tiempo, el flujo sanguíneo pulmonar, ¿no es cierto? Hablamos también de la circulación bronquial, ¿cierto? Principalmente la circulación bronquial va de las arterias bronquiales, ¿no es cierto?, desde el ventrículo izquierdo hacia varias estructuras. ¿Y qué es lo que hace la circulación bronquial? Entregar nutrientes, entregar oxígeno, ¿no es cierto?, a varias estructuras, ¿ya? Por ejemplo, los broncos de conducción,
al tejido conectivo pulmonar, a la pleura visceral del pulmón, ¿no es cierto? Y también al esófago. Eso es lo que hace la circulación bronquial, es decir, entregar oxígeno principalmente a estructuras funcionales, ¿no es cierto?, del pulmón y a un par, ¿no es cierto?, del caso del digestivo. Bueno, nos quedamos hasta aquí. No terminamos la clase, pero esa la terminamos ¿cómo se llama? La próxima semana, que faltan ahí solamente tema de volúmenes y capacidades, que eso no es muy difícil. Así que eso, no se olviden, porfa, de leer la lectura que les he pedido, que es del Constanzo, página 194 a la 204, y ahí posteriormente les enviaré en el chat aquellos subcapítulos que seguramente dentro de esas hojas no hay que leerlos para que de esa manera no sea demasiada. No sé si es que hay alguna pregunta, si no, buen fin de semana y nos estamos viendo el día martes. Y ya les subo por lo menos también los siguientes videos en el Edpuzzle, y también esta presentación junto con la de ácido básico, que ya también la voy a editar de manera tal de que puedan tener las presentaciones a su disposición con preguntas para que comiencen a trabajar también con eso. ¿Vale? Si no hay preguntas, me avisan. Yo igual me voy a quedar aquí unos